Mari Compuche, Comta Lequepuimita Gualmapo, Cheta Manuel Chocori Unión Capien, con haber por Futamapo, Naupan Fachantomo, ni Kufique Maputa Ainil Mapo. Bajamos hoy día en la mañana desde el territorio Coñaripe Mapu, Inalafquén Calafquenmu, los 13 los que estamos en la defensa y la protección de los lagos y los cuerpos de agua, principalmente los calulcos, que denominamos como en el mapuche Kimun. Hoy día vamos de vuelta después de haber estado en Valdivia haciéndonos parte en los tribunales en la causa que interpusieron algunos particulares por oposición a la ordenanza que levantó la municipalidad. Dejar en claro que los que hemos trabajado en la tramitación de esto principalmente fue un pronunciamiento de los lofos ancestrales con sus autoridades ancestrales, que son los loncos de los territorios de la comuna de Panguipulli. Hacer entender a la gente que esto que vemos aquí a nuestra espalda es parte del cuerpo de agua que baja del Futapillán que llamamos Villarrica, de los glaciares Pichiancahue y todo el agua limpia y pura que nos dan nuestros cuifiqueché desde los maguizas, de las montañas. Esa agua limpia y pura es la que queremos que se mantenga para el futuro, no solo de los mapuches, sino de todos los que habitamos este territorio llamado Gualmapu. Hoy día, con la presentación de oposición presentada por particulares, se deja en claro que en la sociedad chilena existe todavía mucho racismo hacia los pueblos originarios y hacia los mapuches principalmente. Hace muchos años nos han denominado como el enemigo interno de los mapuches, causantes de dar problemas, pero el problema y el conflicto nunca lo hemos generado nosotros. Los conflictos los han traído las forestales cuando se instalan en territorio mapuche, las empresas energéticas, las empresas de turismo que explotan los recursos que están en Gualmapu y que nos pertenecen a todos los habitantes originarios de este Mapu acá.